Mi madre siempre decía que vivir es como viajar en un barco y que cada cual es libre de coger el timón o de dejarse arrastrar por las olas. Yo elegí el timón. Mi nombre es Ascensión Chiribella Marín y nací en Valencia, en la calle de Najordana, a las 5 de la tarde del 28 de enero de 1893. Esta es mi historia. Mi padre era un hombre culto y urbano que ejercía como procurador. Mi madre era una mujer sencilla y rural, una ama de casa semianalfabeta. Pero a pesar de las diferencias sociales y culturales, nunca he tenido claro quién de los dos era más inteligente. Mis abuelos se conocieron en el oculista. Mi abuela la traían de Segorbe porque estaba mal de los ojos y mi abuelo también. Entonces allí surgió el flechazo. Y luego tuvieron relaciones por carta. Y el caso curioso es que mi abuela no sabía escribir y aprendió a escribir ella sola, autodidacta, con los papelitos del calendario, que entonces llevaban versitos y cosas. Aprendió a ir juntando las letras para poder escribirse con el novio, hasta que se casaron. Mis abuelos vivían en la Plaza Santa Cruz, tenían una finca entera para ellos, vivían pues eso, una vida de burgueses, tenían 2 criadas, tenían cocinera, mi tía Ascensión fue la mayor, luego iba Manuel, luego Rafael y luego la pequeña era mi madre, que se llevaba 14 años con mi tía. Ser la mayor de 4 hermanos en la sociedad del siglo XIX te convertía automáticamente en la segunda madre de los pequeños y en el ama de casa suplente en los trabajos del hogar. Pero afortunadamente el siglo XX irrumpió con cambios políticos y sociales, y sobre todo con un cambio de mentalidad respecto del papel de la mujer. A finals del segle XIX i començaments del segle XX va començar a canviar la concepció social de les dones. Fins a aquest moment només es podia optar a ser l'àngel de l'hogar, és a dir, la dona que estava totalment volcada en el seu home, en la seva casa i en els seus fills. Les assignatures que donaven en l'escola estaven relacionades en saber llegir i escriure i, sobretot, les tasques de la llar. A partir de tot un moviment regeneracionista, en el qual dirien la institució més famosa seria la Institució Libre d'Ensenyança, es va començar a pensar que les dones havien de ser educades. Però si vos fixeu, les primeres professions que van exercir les dones eren un perllongament de lo que feien en la llar. Per exemple, mestra. Pues la dona tenia que ensenyar a llegir i donar uns valors als xiquets i les xiquetes que tenien. Infermera, les dones cuidaven els fills en les malalties i com quan eren xicotets, i als pares. Seran bibliotecàries, seran administratives, però comencen ja, sobretot a començaments del segle XX, a tindre una professió pròpia i, per tant, a ser autònomes des del punt de vista econòmic i afectiu, que és importantíssim. Cuando acabé los estudios elementales, sorprendí a mis padres con una idea alocada. Quería continuar estudiando.
Estábamos en 1906 y en aquel momento las leyes no lo impedían, pero tampoco lo ponían fácil. Fins 1910, a l'estat espanyol, les dones no tenien lliure accés ni al batxillerat ni a la universitat. Haurien de demanar permís al director de l'institut o al rector de la universitat per tal de poder continuar els estudis. Tenien que demanar permís als pares i signar per donar-los la possibilitat d'estudiar. Si el pare no volia que estudiara i ella volia estudiar, pues era una dificultat enorme, no era autònoma. A començaments de segle, ací a València només n'hi havia un institut, que era el Luis Vives. Per tant, diríem que l'únic accés que podia haver d'una dona o d'un home era a aquest institut. Ací a València, afortunadament, el director de Luis Vives era un home liberal que no va posar ningú problema a l'hora de matricular-se. Per tant, jo crec que n'hi havia un consens social que començava a ser favorable a uns estudis de les dones més enllà de lo que seria l'escola primària. Vindre així era molt problemàtic, perquè, com dia Concepción Arenal, precisament els alumnes de batxillerat i els alumnes d'universitat eren els que menys acceptava la presència de les dones. I fins i tot, normalment, estaven elles separades, tenien un espai al principi de l'aula, on podia estar vigilada pel senyor professor i una mica aïllada de la resta de companys. En 1910, a los 18 años, y con el título de bachiller, la opción lógica para mí, para una mujer, era matricularme en la Escuela Normal de Magisterio para convertirme en maestra. Y lo hice, pero al mismo tiempo di otro sobresalto a mis padres con una decisión que no tenía precedentes. Ascensión Chirivella va ser tan pionera que va ser la primera dona que es va matricular en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València. Una universitat que recordem que havia estat creada al segle XV, és a dir, que ja portava uns quants segles només en homes. Primer va estudiar com a alumna lliure i va compaginar els estudis de Filosofia i Lletres amb Magisteri, en l'Escola Normal de Magisteri. Les facultats que primer entren les dones a estudiar són Medicina i Farmàcia, sobretot, perquè la dona era, per naturalesa, la persona que s'encarregava de la curació del malalt en la família, no? El xiquet, la mare, el pare. Per tant, trobar una dona fent de metge no era tan complicat, no trencava tant els esquemes del moment. Quan comença en la universitat només n'hi havia dues dones, ella i Pilar Alcón. Pilar Alcón estudiava Medicina i s'havien conegut precisament així al Vives. Jo crec que entre les dues va sorgir una complicitat de donar-se suport una a l'altra. En 1918, a los 25 años, yo acumulaba 2 títulos universitarios, Magisterio y Filosofía y Letras. Todavía no había tenido tiempo para casarme y esto no cuadraba en los cánones de la época, pero todavía me alejaba más de la normalidad el próximo paso que estaba a punto de dar. En 1918 ya se matricula en Derecho en la Facultad de la Universidad de Murcia, donde desarrolla prácticamente todos sus estudios hasta el último curso, donde pide el traslado a la Universidad de Valencia, donde los culmina en 1921. L'accés de les dones a dret jo crec que està lastrat per una prohibició mil·lenària de que les dones parlen en públic. Precisament l'advocat, l'advocada, el que fa és parlar en públic. Diríem que defensar a una altra persona en l'àmbit públic. Es diu que les dones som molt sentimentals i, per tant, no anem a tindre uns arguments legals objectius, sinó que anem a estar més lastrades per la part subjectiva. Per tant, és difícil que fem una bona defensa perquè ens falta objectivitat. Crec que aquests factors són els que van a influir en que en dret no n'hi hagi ninguna dona que se anime a matricularse. Yo creo que también pudo influir el ver el ambiente de tribunales de su padre,
que era procurador, y de su hermano, el que le seguía a ella en edad, que también fue procurador de los tribunales. Yo creo que a lo mejor haber vivido ese ambiente la animó a ella a estudiar la licenciatura de Derecho y a terminarla. Mi mamá me hablaba de su primera juventud, de cómo, pues por la presencia de su padre, que era procurador de los tribunales, porque a veces lo ayudaba, decidió estudiar Derecho y trabajó posteriormente con mi abuelo. Considero que mi abuelo fue un hombre muy adelantado para su época, porque dejó estudiar a una hija, cosa que no era lo más común en la época. ¿Por qué la Universidad de Murcia? Eso es una pregunta que me la he hecho muchas veces, porque existen varios ejemplos de otras mujeres, como Claro Campoamor, que tuvieron una itinerancia académica grande. Comienzan en una universidad, luego piden el traslado a otra y luego terminan en otra. Ascensión Chirivella, ¿por qué Murcia? Múrcia s'havia fundat en 1915. Tenia molt pocs estudiants i, per tant, probablement era més senzill per a una dona entrar en una facultat amb pocs estudiants i probablement més fàcil, també, perquè esto sempre ha passat, no? La fuga acadèmica, anar a una altra universitat que era més fàcil i acabar després en una de major prestigi, com és a València, perquè, de fet, ella termina l'últim curs ací a València, i sempre per lliure. La Universitat de València aporta una de les pioneres en els estudis universitaris a Espanya. El rector té que autoritzar la seva matrícula, però així la Universitat de València demostra una vegada més que és una universitat oberta, en aquest cas també a les dones, i Ascensión ve a la Universitat de València i es converteix en la primera llicenciada en Espanya en aquesta especialitat que són els estudis de dret. Maria Ascensió acaba la carrera i ella, com sabem, demana naturalment la incorporació al Col·legi d'Advocats perquè només se podia exercir la professió en el foro si estaves col·legiat. La mujer hasta 1920 en España tenía prohibido el ejercicio de la abogacía. Es decir, no se podía incorporar a ningún colegio de abogados, puesto que estaba prohibido por una norma medieval. Fue el Colegio de Abogados de Madrid en 1920 el que abre, mediante una reforma estatutaria particular, abre las puertas para que la mujer pueda acceder a la abogacía. Ascensión Chirivella se incorpora al Colegio de Abogados de Valencia en 1921, en el mes de diciembre, solicita su incorporación y nada más pasar las Navidades, en el mes de enero, se reúne la Junta de Gobierno. En aquel momento el decano era Carrau y con total normalidad, como si fuese cualquier caballero que se incorporaba en aquel momento, se incorporó. Me consta que la Junta de Gobierno del Colegio de Valencia lo que hizo fue lo que hacía con todos los colegiados, comprobar que efectivamente se reunían los requisitos, que se había presentado la documentación, que procedía la colegiación, con absoluta naturalidad y con absoluta normalidad. El descubrimiento de la Ascensión Chirivella como primera abogada fue un proceso de investigación, de consulta de los archivos de los colegios de abogados, y después de confrontar durante una recopilación durante varios años de los datos que me iban proporcionando y confrontar porque algunos tenían errores y otros aciertos, pude llegar a la conclusión de que Ascensión Chirivella era la primera abogada de España. Ella, cuando se incorpora, según he podido leer en los recortes de prensa que tenemos aquí en el colegio, se dedica al tema civil principalmente. No veo que toque penal en aquella época. Se dedicaba al tema civil. Ella se incorpora con su padre inicialmente. Entonces trabaja con su padre, pero sí que sé que sube a estrados, que se pone la toga y que entra en sala como cualquier otro letrado. También me comentaba ella cómo cuando iba a ser la jura del cargo, el decano
no sabía qué debía hacer, si en el momento de la jura, que iba a ser en una iglesia, entrara mi mamá como abogado, que según decía los reglamentos era abogado, no se hablaba de abogada, o sea, descubierta, o bien cubierta como abogada, como mujer, con el birrete. Y se discutió mucho esto, y me decía ella que previo a eso habían ido a una cárcel, y que entonces los presos, en cuanto la vieron, pues empezaron a poner muy contentos todos y a mirarla mucho y tal. Y entonces, claro, cuando acabaron, mi mamá le dijo al decano, pues ya ve usted, que como si soy mujer de todas maneras. Jo crec que als anys 20 el que apareguera una dona que era advocada per primera vegada produiria en la societat tot tipus d'efecte, no? Perquè també en els anys 20 hi havia de tot. De fet, ella en seguida en la premsa apareix com la primera dona que és llicenciada i apareix la seva fotografia, tant en premsa quasi de dones, com de revista de cotilleo, com en premsa sèria, en periòdics com l'ABC, per exemple. Evidentment, no podia ser registrador, no podia ser jutge, no podia ser procurador, no podia ser notari, perquè, ja dic, tot això estava reservat als homes i, a més, no estava previst. En gener de 1922 se col·legia Maria Ascensión Chirivella i en 1925 se col·legien, són les segones, Victoria Kent i un mes després Clara Campoamor, en el Col·legi d'Advocats de Madrid. Quan comencen a col·legiar-se, després d'aquestes tres primeres dones, comença a aparèixer un debat en la societat de, bueno, i ara què? Aquestes dones poden fer més coses i, de fet, alguna dona demana ser jutge. Quan se comença a obrir un poquet més la eixida professional de la dona advocada o jurista? En la Segona República. Durant la Segona República hi ha un decret en 1931, després un altre en el 32 i en el 33, que obri la porta a la professió de procuradora, de registradora i de notària. Autos 489 de 2019, Guillermo Ros García. ¿Está su cliente? Sí. Vale, pasen. La justicia. ¿Recordáis cómo representan los artistas la justicia? Como una mujer, con los ojos vendados porque es imparcial, con una balanza, símbolo del equilibrio y la razón a la hora de dictar sentencia, y con una espada que recuerda el poder que tiene para hacer cumplir sus decisiones. Para los artistas la justicia es una mujer, pero hasta hace bien poco la justicia ha sido solo cosa de hombres. En 1921 cumplí el sueño de licenciarme en Derecho. Ya estaba licenciada por partida triple. ¿Y ahora qué? La lógica dictaba que me abriera un camino profesional.
pero yo era joven y entusiasta, y estaba rodeada de gente tan joven y entusiasta como yo. Éramos unos ilusos que queríamos cambiar el mundo, y la política era el camino para cambiarlo. Me interesé por la política en compañía de un grupo de jóvenes que han pasado a la historia como la generación del alma joven. Hi ha una generació de valencians que nasqueren a finals del segle XIX que, d'alguna manera, s'implicaren políticament en la República, però des del punt de vista generacional se socialitzen políticament al finals de la primera dècada i, sobretot, en la dictadura de Primo de Rivera. És una generació que en 20 i tants anys, 30 anys, han pres consciència política, molts d'ells són estudiants universitaris, són professionals, alguns vinculats a famílies burgeses valencianes i que comencen a participar políticament tant en la maçoneria, que és un espai de socialització de molts republicans, com també en les primeres organitzacions republicanes que hi ha a València, és el cas del Partit Radical a Castelló o en el cas de Blasco Ibáñez a València, amb el diari El Pueblo. Esta generación, este grupo de jóvenes no se conforman simplemente con estar en el pueblo y quieren fundar un periódico nuevo. Un periódico que sea expresión de su propia visión, no alejada del blasquismo, sino otra versión del blasquismo. El periódico se llamó Alma Joven. Entonces, la generación del Alma Joven estaba compuesta como un grupo compacto y alrededor de 15 o 20 personas, solamente hay una mujer, que es Amparo Iturbe, la hermana del célebre maestro Iturbe. Y ahí es cuando en el grupo se integra colateralmente Ascensión Siribella. Mi familia tenía una relación muy estrecha con la familia de Blasco Ibáñez. La hija de Vicente Blasco Ibáñez Libertad y sus hermanos eran los anfitriones de unas animadas reuniones en las que se mezclaban la diversión y la política. Pronto me fijé en un hombre de palabra fácil e ideas muy claras. Se llamaba Álvaro Pascual Leone. Era 3 años más joven que yo, pero tenía una madurez que no se correspondía con su edad. Yo ya había cumplido los 30 años y mis manos dirigían con firmeza el timón de mi vida. Pero el barco cambió de dirección y cuando pensaba que se me había pasado el tiempo, Álvaro y yo nos enamoramos. Álvaro Pascual Leone fue una figura muy destacada desde el punto de vista político. Él estudió Derecho en la Facultad de Derecho de Valencia. En 1919 se incorporó al Colegio de Abogados de Valencia. Llevó a cabo una intensa actividad política dentro del Partido Republicano Radical. Pascual Leone participava de les mateixes idearis provalencianistes d'un sector del Pura, no? Des de molt jove. En 1918 ja ell és president de Joventut Nacionalista Republicana i intenta acostar d'alguna manera el valencianisme al partit. En aquell moment el Pura no és partidari d'obrir-se i, de fet, desapareix aquesta agrupació juvenil, no? Pro-valencianista. Però ell sempre ha tingut una certa constant en això i ho comparteixen alguns líders del Pura. No? Com a maçó, Álvaro Pascual Leone és un maçó important. A més, ell arriba a una lotja que es crea en 1923, que és la lotja Germanies, que és una lotja molt específica, en la que s'integren bona part dels dirigents del valencianisme polític. Entrar als cercles maçònics significava conviure amb gent de les teues mateixes tendències. N'hi havia gent de tots els partits polítics, però, evidentment, sempre d'un nivell progressista. Per tant, en alguna mena, les idees maçòniques arribaven també i circulaven per part de les dones, que tenien un activisme feminista evident i social, com podia ser també la Asunción Siribella, claro, evidentemente. Me imagino las discusiones alrededor de la política, alrededor de la masonería, alrededor de la filosofía. Yo pienso que debía de ser el cotidiano de sus vidas. Mi tía se casó ya mayor, porque realmente yo pienso que en sus planes no entraba el matrimonio. O sea, así como entonces las mujeres, su meta era esa, yo pienso que ella no, ella se casó porque se enamoró a los 30 y tantos años y Álvaro y mi tía yo creo que se amaban profundamente. No era solo una cosa intelectual, que también, me imagino, pero sí, fue una
una boda por amor, pero total. Ella era capaz de sobrevivir en cualquier entorno, en el entorno de hombres y en el entorno que fuera. Y de hecho, su marido decía, yo si me dejan solo en el desierto me muero, pero si me dejan con mi mujer no. Si me dejan con mi mujer es seguro que ella encuentra la manera de que sobrevivamos. Y entonces, pues eso, ese era su carácter. Se sabia abrir camino donde fuera. En la seva vida personal, Ascensión Chirivella també va tindre una relació pionera, per així dir-ho. És a dir, ella i el seu home eren aquest tipus de persones que se respectaven mútuament, que no s'anul·laven. És a dir, no és aquesta sensació del matrimoni que un mana més que l'altre o que un imposa a l'altre. Cada un tenia la seva professió, exercia la seva professió. Crec que en això també ella va ser pionera i va triar una parella que la respetava y ese respeto era mutuo. Cuando tomamos la decisión de tener un hijo, hice un paréntesis en mi carrera profesional. No me podéis juzgar con los ojos del siglo XXI. Era lo que tocaba en ese momento. Y en 1929 nació Blanca, nuestra única hija, la niñita de mis ojos y la niñita de los ojos de su padre. Es que yo creo que en cualquier época, si alguien se ha de hacer a un lado, se hace la mujer. No, incluso ahora, no nos engañemos. Es así, entonces pues más todavía, claro. Clar, Victoria Kent i Clara Campoamor no se van donar de baixa de res perquè eren fadrines. Entonces, el ser fadrina es donava facilitat per a seguir. A un home no li pregunten com ho has fet per a conciliar i arribar a on estàs. En l'home es veu normal, que no té que tindre aquesta dedicació. A la dona mos se demana que, bueno, com ho has fet, perquè és un poc impensable, no?, que vagis pogut en tot. En aquella época, compaginar la vida laboral y familiar debería ser dificilísimo, pero no por compaginarla en sí, sino por atreverse en aquel momento a hacerlo. En estos momentos, las mujeres seguimos marcando distancias, no tiene nada que ver de cuando Ascensión Chirivella ahora. Seguimos teniendo esa dificultad. De hecho, en los despachos de abogados, conforme vas subiendo hasta llegar a ser socias en los grandes despachos, ves como entramos prácticamente igual, hombres y mujeres, pero conforme vas subiendo a los famosos techos de cristal, sí que se nota una gran diferencia entre hombres y mujeres. Pero os equivocáis si pensáis que mi idea era quedarme en casa. Lo que estaba en juego en la segunda mitad de los años 20 era mucho más importante que mi carrera profesional. Lo que estaba en juego era el papel de la mujer en la sociedad, y mi marido y yo preparamos minuciosamente nuestro desembarco en la política. El blasquisme havia tingut agrupacions femenines i havia tingut un discurs, jo diria que prefeminista, vinculat bàsicament al procés de laïcització i també de secularització de la societat, especialment de les costums. Per tant, era una concepció molt femenina de la vida, diguem-ne, familiar, ¿no? Y no anàvem més enllà de les reivindicacions feministes. ¿Y qué sucede? La siguiente generación, que es la de Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, Ascensión Chirivella, pues reclama su lugar. Y ahí es donde vamos a ver al primer choque que ocurre, que es en la elaboración de la Constitución, en las constituyentes. Si la mujer tiene voto o no tiene voto. Alguns republicans i els socialistes tenien por de que l'afluència massiva de les dones a les urnes significara una victòria de la dreta. ¿Por qué? Pues porque no se había logrado cortar los lazos de la Iglesia y del dominio patriarcal sobre la mujer. Todos eran conscientes de que el voto se lo iban a meter en el sobre. Victoria Kent llega en un momento a decir que podía ser el suicidio de la República. La dona, en la Segona República, i en aquest cas Ascensió Chirivella, per primera vegada accedeix a l'espai públic. No sols com a assistents a mítings, sinó també algunes les donen aquests mítings. Ascensión Chirivella contribuye a la actividad política de Álvaro Pascual, su marido, mediante el ofrecimiento de discursos en diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana, pues ofreciendo temas relacionados con la mujer y los objetivos del Partido Republicano Radical. Cuando
pensaron en meterse en política. Mi tía pensaba presentarse a procuradora Cortes, pero como él también pensaba presentarse, le dijo que los dos, eso era una inmoralidad, que se presentara ella. Pero claro, pues ella le dijo que no, que se presentara él, y entonces ella lo que hizo es involucrarse en la campaña de él completamente para ayudarlo, dar mítines, en fin, y se retiró. Como mujer que era, se retiró. Ella participa en el 31 i sobretot en el 32 en moltes agrupacions, en la fundació d'agrupacions a Castelló i en mítings en companyia del seu home, i el seu discurs és molt més feminista, defensant una participació activa de la dona en política, que no del propi partit del Pura, que fins i tot en el procés constituent va votar en contra del sufragi femení. Ascensión Chiribella, por lo que yo sé, ella lo que hace es simplemente hacer lo que habían hecho las sufragistas y las feministas de ese tiempo, es predicar, ir pueblo por pueblo concienciando a las mujeres de que rompan con el dominio patriarcal y de que ejerzan su derecho a ser libres. ¿Y qué predica? Dos cosas, los derechos de la mujer, pero también los derechos de los trabajadores, en un momento donde el trabajador no tenía ningún derecho. Una mostra d'això és el seu discurs en este Paranimf, en el que ens trobem en 1935, abans de la guerra civil en la República, un discurs polític que fa ella així en este Paranimf a la Universitat de València. Señoras, dignísimas autoridades, compañeros, ha querido la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia que sea hoy, en este día cuando se celebra un hecho histórico, yo no traigo a esta tribuna más mérito que el de haber abierto las puertas de la abogacía a la mujer española, por ser la primera que en España ejerció la profesión. Entré por ellas como varón, porque como mujer no me recibí. Llegamos al ejercicio de profesiones liberales y el asombro alguna vez tuvo matices de desdén. No era extraño, éramos las primeras. Hay una verdad en biología que lo es asimismo en sociología. Las especies proféticas son siempre desgraciadas. La mujer ha de ser ante todo y sobre todo mujer, sin mistificaciones de forma ni de fondo. Y si quiere aportar la civilización, lo fundamental de la civilización nuestra, lo había forjado el varón. Únicamente en época de crisis y de superación histórica, la mujer toma una parte activa en la vida social y en la vida del espíritu. Dos momentos de singular encanto. En España, la mujer en nuestro país entró tímidamente en las universidades. Causaba asombro y un poco de risa. Llegamos al ejercicio de profesiones liberales y el asombro alguna vez tuvo matices de desdén. No era extraño. Éramos las primeras. Una mujer, como antes decía, debe profesar el derecho, con dedicación de su alma entera y con desdén absoluto del logro o granjería que le ofrezca, el más noble de los patronatos. Defender al humilde, animar al caído, proteger al niño. Un lugar para que nosotras podamos tender la mano a las que por caídos no tienen pasión, por humildes no pueden tener generosidad o por pueriles no pueden tener fuerza para defenderse. Mi participación en la política me procuró una satisfacción inmensa, pero fue Álvaro, mi marido, quien desarrolló una rápida y exitosa carrera. En el año 1931 fue elegido como concejal del Ayuntamiento de Valencia y obtuvo un escaño en las Cortes españolas. Había nacido para ser político. Era un hombre íntegro que se aferraba firmemente a sus ideales en un tiempo muy convulso. Álvaro Pascual Leones siempre está en la primera línea del combate por la República y también en primera línea ya después del ejercicio del poder democrático. Fue de los pocos diputados de izquierda que
que obtuvo escaño en las 3 elecciones. El cargo que se le designa es para una cuestión que era principal en la República. Lo nombran director general de administración. Eso no era ninguna broma, era acabar con las bases del caciquismo que estaban también dentro de la administración. O sea, es una administración clientelar. Lo que se le encarga a Álvaro Pascual Leones es que esa administración clientelar la convierta en una administración profesional. Durante la guerra, y dado los cargos del marido, Álvaro Pascual, que lo tenían preferentemente en Madrid, Ascensión vivía en Valencia, en casa de sus padres. La República empieza a ceder terreno ante los militares insurgentes, y comienza un largo peregrinaje de Ascensión junto con su hija Blanca y su marido por diferentes poblaciones de Valencia, de Cataluña. Según por las fuentes familiares, siempre elegían pueblos pequeños porque los mismos no eran objeto de intensos bombardeos de los insurgentes, y también porque decían que era más fácil obtener alimentos. Cuando empezaron los bombardeos, mis abuelos se fueron a Calpe. Y luego ya se fueron los demás, mis padres y Ascensión y Blanca también se fueron allí. Y de hecho yo nací allí, en el Parador d'Ifac. Y ya de ahí se fueron a Finestrat, de Finestrat se fueron a Barcelona, a Tarrasa, porque a Álvaro se fue el gobierno a Barcelona y se tuvo que ir a Barcelona. El govern de la República va viure una trajectòria d'alguna manera molt lligada als esdeveniments militars. No? El govern està instal·lat inicialment a Madrid, en novembre del 36 passa a València. Durant un any València és la capital de la República i l'activitat de Pascual Leone passa de Madrid com a responsable d'Administració Pública i que també estava també en el Tribunal Suprem, passa a València i després d'octubre del 37 el gobierno pasa a Barcelona. Y cuando ya se deshizo el gobierno de la República, se marcharon a Puigcerdá, al final de la guerra, cuando ya iban a entrar las tropas nacionales en el pueblo, cruzaron la frontera de Francia. Y luego, como Franco cerró la frontera, cuando la volvieron a abrir, mi madre se volvió cargada conmigo hasta Valencia. Por supuesto, fue un drama para mi tía, empeñada en que se fuera a México con ellos. Y mi madre, claro, ¿a santo de qué? Si mi padre estaba aquí y encima no sabía ni si estaba vivo, ni muerto, ni dónde. Mi hermana podía volver, pero Álvaro y yo nos habíamos significado como servidores de la República. En ese mundo absurdo que empezaba a construirse, nuestra fidelidad a la democracia nos habría costado la vida. No podíamos mirar atrás, pero tampoco sabíamos lo que nos esperaba en el futuro. El govern de la República, encara que havia adoptat una sèrie de directrius i havia estat gestionant prèviament al final de la guerra la forma d'acomodar d'alguna manera la gent que optarà per l'exili, tot va ser molt provisional. La inmensa mayoría terminan en los campos de concentración que les tiene preparada Francia, que ellos no se lo esperaban en ningún momento. Unos campos a las orillas del mar o al otro lado de la frontera, simplemente, rodeados de alambrada donde los meten y hay decenas, cientos de soldados senegaleses que rodean el campamento armados con metralletas, con fusiles. La única relación que tienen con ellos es que si intentan salir de la alambrada les disparan y se acabó. És un drama la forma de gestionar el govern de la República a l'exili. Va ser un gran drama. ¿no? Para mi tía ya a partir de poner un pie en la frontera ya todo fue un drama. Todo. A mediados de 1939, en marzo, toman un barco, el Flandre, junto con otros exiliados, y marchan hacia México. Llegan a Veracruz, donde enseguida Álvaro Pascual se traslada a la capital del Distrito Federal a intentar conseguir trabajo, y mientras tanto, pues Ascensión y su hija Blanca permanecen a la espera. A las pocas semanas ya se trasladan ellas dos a Ciudad de México, donde se instalan definitivamente y donde ya desarrollaron el resto de su vida en México.
evidentemente venía en un barco de carga, como carga. Y un poco antes de esto, antes de salir, estuvieron, mi madre alguna vez me platicó que estuvieron en un campo de concentración en Francia. Sí, vivían en los Pirineos. Ajá. Que cruzaron los Pirineos caminando, que estuvieron en campos de concentración y que el abuelo, cuando los alcanzó en Francia, movió sus influencias con los políticos amigos que tenían y lo lograron sacar de ese campo de concentración antes de que se embarcaran en el barco de carga que dices. Y la abuela era la que iba a conseguir la comida. Las patatas, decían que tenía que estar pelando patatas todo el tiempo. Una vez a mi abuelo en llama, ¿no? En una fotografía. Permiso, Y mira que era guapo. Ay, tan chula, ¿no? Bien bonita. Súper linda. Como que me pareció. Oye, y la abuela era idéntica a su madre, ¿no? Sí. De plantel 8. Las relaciones entre México y España se elevaron a nivel de embajadores en 1931, tras la proclamación de la Segunda República, y esa buena relación labrada entre 1931 y 1933, en ese primer bienio republicano, a tener como consecuencia la acogida de un exilio republicano de más de 20.000 personas. Entonces fue una postura coherente, basada en hacer lo correcto legal y moralmente, pero con muchas complicaciones, ¿no? Llegar a México en realidad era llegar a una tierra desconocida, pero desde el punto de vista de la recepción, bienvenida, esencialmente bienvenida. También hay que tener en cuenta que México era un país pobre, había salido de una revolución. México en ese sentido recibía y daba asilo político, pero no pagaba ese asilo político. Eso hay que tenerlo en cuenta. Llegaban aquí para encontrar una nueva vida libre de persecución, donde tenían de alguna manera que buscar su propio sustento o encontrarlo a través de las redes que el exilio tenía. Aquesta imatge de que sembla que molts intel·lectuals acabaren fàcilment incorporant-se a la vida mexicana no és certa. Hi hagueren molts que tenien que buscar-se la vida i acudir a contactes molt personals, ¿no? Y molt familiars para poder eixir-se, ¿no? Llegan trabajadores de todos los sectores. Yo digo siempre que vienen de la A a la Z, desde abogados a zapateros. Fue más fácil para los que venían con oficio o con profesión muy fácil de transferir de un lugar a otro. Era fácil que un técnico electricista consiguiera trabajo. Lo más difícil era para los profesionistas que llegaban, porque dependiendo de la profesión había más o menor receptividad. Hay un rechazo muy grande a la llegada de abogados. ¿Por qué? Porque allí también existen organizaciones corporativas, como aquí en España los colegios, de abogados y de médicos. Y creen que la preparación de los abogados y de los médicos que vienen de España va a ser mucho mayor y los van a desplazar del trabajo. Y por otro lado, porque realmente la preparación en México frente a la preparación en España era muy distinta. Pienso concretamente en el mundo de los abogados, en el mundo de las leyes, en el mundo de los juristas. Llegar a un México con una legislación revolucionaria emanada de la revolución, desde la Constitución a todas las leyes existentes en ese momento, tenían poco o nada que ver con el mundo de la jurisprudencia en España. Eso hizo que muchos se encontraran ante el terrible dilema de qué hacer a la llegada a México. Fueron vendedores de libros, trabajaron para empresas editoriales, en fin. Pero sí fue mejor el exilio en México que los que se quedaron en Europa, porque gracias a estar en América evitaron la dureza y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que en México ese exilio ha durado 80 años. Éramos dos abogados en un país extraño, con leyes diferentes y costumbres desconocidas. Si en un primer momento teníamos la esperanza de retomar con normalidad la actividad profesional, muy pronto descubrimos que estábamos equivocados. Yo creo que ella quedó al cuidado de la hija
mientras su marido pues, intentaba conseguir trabajo para el sustento de la familia. No me consta ni que haya canjeado el título, ni lo haya intentado, ni haya ejercido la abogacía en México. Álvaro había sido magistrado del Tribunal Supremo en España, pero su currículum no servía de nada en México. Nos tuvo que mantener vendiendo libros puerta por puerta. ¿Y qué hacía yo mientras tanto? Tampoco podía ejercer mi profesión y me resigné a consumirme en una vida subalterna. Esa vida que el mundo nos reservaba a las mujeres y contra la cual yo había luchado tanto. Una vida en la que lo único importante era cuidar de mi hija Blanca. Sí, la abuela se dedicó a cuidar a mi madre, nada más. A cuidarla, pero de veras. No la dejaba hacer nada. Nada. Nada por lo cual pudiera sudar y resfriarse. Si corría, la paraba y le levantaba el vestido y le secaba la espalda. Para que no le fuera a hacer daño. Y cuando iba al colegio, entonces mi abuela salía al balcón y le decía cuándo podía cruzar la calle. I sempre iba con su impermeable rojo a l'escola. Normalment les dones ho passaren pitjor que els homes. No? Ells acabaven en el casino, acabaven en el centre cultural, en activitats lligades al món de la república. No? I les dones se queden en casa, en molts casos, sofrint d'alguna manera les qüestions domèstiques i familiars, no? L'educació dels fills, etc. I ho passen mal, ho passen molt mal. Yo no fui la única que lo pasó mal. Durante los primeros años de exilio, Álvaro continuaba siendo el hombre optimista y entusiasta del cual yo me había enamorado. Pero a medida que pasaban los años, su energía se iba desvaneciendo poco a poco. En el exilio mexicano es Álvaro Pascual León en un primer momento quien toma la iniciativa al intentar juntar a todos los republicanos en Acción Republicana Española. Él redacta un manifiesto en el cual básicamente dice que las instituciones republicanas siguen vivas y porque no han sido derrocadas por ninguna fuerza legítima. Pascual León ha intentat d'alguna manera, diguem-ne, recuperar la legitimitat del govern de la República, que hi haguera unes institucions que representaren la democràcia, no? I la possibilitat de que això se poguera recuperar, no? En Espanya, en territori espanyol. El que passa que jo crec que a partir del 45 que hi ha un cert desencant i que Pascual León pues, ja deixa de participar activament, no? En las actividades del gobierno del exilio. Álvaro Pascual León llega en México a ser el principal asesor del sistema de seguridad social que quiere crear el gobierno mexicano. Y de hecho lo que se hizo siguiendo sus directrices. Es un hombre que en un momento determinado logra situarse bien, pero da igual que te sitúes bien. Tú eres un extranjero, pero no porque allí te traten mal ni porque no tengas dinero, porque te han echado a la fuerza del sitio donde tú estabas viviendo y donde ibas a desarrollar tu vida. Y ellos son conscientes de que ellos todo lo que hicieron fue por engrandecer a su país, por mejorar la vida de su gente. Y de golpe y porrazo aparecen trasladados a un sitio con el intermedio inmenso de cientos de miles de muertos. Es una vida que se convierte en una especie de angustia permanente. Y el exiliado no llega a ser nunca una persona, por mucho éxito que haya tenido. Pero la felicidad, no, son gente extranjeros de sí mismos. La conocí a finales de 1955 o principios de 1956. Una señora de gesto muy adusto, pero se notaba la amabilidad, la franqueza con que decía las cosas. Tenía una gran humildad porque jamás presumió de su profesión. Le satisfacía que sus nietos tuvieran siempre una profesión. Y eso se lo transmite a mamá
vaya, y mi mamá, nosotras, por supuesto, ¿no? Yo considero que a nosotras nos educó siempre en igualdad y equidad con ustedes, ¿no? Nunca tuve que hacer nada absolutamente distinto a lo que hacían ustedes por el hecho de ser mujer, ¿no? Y yo creo que ese es un legado de la Yaya, ¿no? Y la tía Ascensión tenía un humor extraordinario. Ella misma se reía de las situaciones que había vivido. No es que contara chistes, a veces contaba chistes, pero sobre todo cogía situaciones, anécdotas que le habían ocurrido y las transformaba, las iba contando con delectación poquito a poquito, riéndose ella y contagiando la risa. Eran reuniones muy divertidas en las que empezaba hablando conmigo, con mi madre o con mis hermanos y al final estaba toda la familia alrededor riéndonos todos a mandíbula batiente. Y es que era una persona que impregnaba de alegría de vivir a la gente de su alrededor. Y eso era algo muy notable. Era una persona contradictoria. Era brillante, era simpática, era arrolladora, con mucho sentido del humor, muy alegre. Y luego, por otro lado, era muy sentimental, muy dramática, muy preocupada por todo. Entonces tenía las dos facetas. En el año 1952 tomé una decisión. Hacía 13 años que no abrazaba a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mis sobrinos. Mi padre había muerto al acabar la guerra. Era impensable que Álvaro pudiera volver a España por su significación política y por su expediente masónico. Pero ¿y yo? ¿Yo podria volver al menos de visita? El règim franquista, en 1945, quan acaba la Segona Guerra Mundial, se veu forçar d'alguna manera a portar una certa política, no de reconciliació, però almenys de facilitar d'alguna manera la recuperació de bona part dels intel·lectuals de l'exili i de republicans, sobretot liberals, que s'havien instal·lat fonamentalment a Mèxic, no? I aporten facilitats per a que alguns tornen, no? De fet, molts tornen. En el cas de la senyora Xirivella va ser molt més tard, li va costar tornar, i els processos eren molt senzills. A través de l'ambaixada hi havia un comitè que estudiava cada cas i, en principi, dificultats no ne posaven massa per a que tornaren, perquè sí que hi havia un seguiment sobre les activitats que desenvolupaven aquestes persones quan venien, sobretot quan no venien a quedar-se definitivament, sinó quan venien de viatge, com és el cas, ¿no? Cuando mi tía vino el primer viaje de México, tuvo que pedir 3 avales de gente que fuera del régimen. Entonces eso lo tuvo que ir a pedir mi madre, que como era muy tímida y muy retraída, le costó lo suyo, pero bueno, lo hizo. Fue un acontecimiento social. Fueron a recibirla un montón de gente, toda la familia, amigos, compañeros, con ramos de flores, bueno, no faltó más que fueran con una banda de música a recibirla. Le hicieron un homenaje los compañeros del instituto, la hicieron fallera de honor de la Plaza del Collao, vinieron todas las falleras a casa a traerle el pergamino y... En Valencia me fotografié con mis compañeros del Instituto Lluís Vives, la única mujer entre decenas de hombres. Después de tantos años me sentí especial otra vez. Volví a México renovada, con la idea de volver pronto a Valencia, pero con Álvaro. Quién sabe, quizás pasar nuestros últimos años juntos, en casa, con los nuestros, no era un sueño imposible. Estaba decidida a coger de nuevo el timón de mi vida, porque en aquel momento todavía no sabía que las tormentas estaban a punto de hundir definitivamente mi barco. Doña Ascensión estaba loca por don Álvaro. Me acuerdo cuando se enfermó, me acuerdo que estaba en la cama y doña Ascensión le limpiaba, así, y se murió, Sí, pues para ella fue la muerte, porque adoraba, idolatraba a su marido, sí. Pero bueno, todo se acaba. Cuando fallece Álvaro,
Lo supimos por carta, escribió mi prima diciéndonoslo y claro, causó un impacto muy grande. Sobre todo recuerdo la reacción de mi padre, que pegó un puñetazo en la mesa y era la pena esa de que se había muerto sin poder volver. Ahora que ha pasado el tiempo, mirando aquellas fotos antiguas, parece que Álvaro era un anciano cuando murió, pero solo tenía 57 años. Los sufrimientos y la nostalgia lo envejecieron prematuramente. No pudo casar a su hija y no conoció a los 8 maravillosos nietos que la vida nos regaló demasiado tarde, porque Álvaro murió demasiado pronto. Y yo, aunque lo sobreviví 27 años, también me fui con él. El tramo final de la vida de Ascensión Chiribella, que debemos recordar, falleció el 9 de abril de 1980 en Ciudad de México. Yo creo que estuvo marcado por el tremendo dolor que le produjo el fallecimiento de su marido en 1953. En el segundo viaje, después de fallecer su marido, pues no quedaba nada de ella. O sea, era una piltrafa, realmente. Luego fue viniendo más viajes, se recuperó un poco, pero vamos, ya nunca volvió a ser la misma. Ella ya no volvió a ser la misma después de faltar su marido. Hubo una época en que nos perseguía, que nos cuidaba, nos regañaba, nos preguntaba las tablas, ¿no? Tablas matemáticas. Y luego se revirtió, porque entonces después nos tocó a los mayores también tenerla que cuidar a ella. Entonces yo veo que hubo 2 épocas. Una época en que estuvo bien, pero la última época de enfermedad la pasó muy mal. Muy mal. Tuvo la primera embolia, se fue a España, regresó, se fue en silla de ruedas y regresó con bastón, caminando. Ya en la segunda embolia se volvió a España, pero ya no regresó bien. Pues se trajo la toga y una bolsa con tierra española de Valencia, con la firme intención de guardarlo y que fuera enterrada con esas 2 cosas, ¿no? Con la toga y con la bolsa, ¿no? De tierra. Sí. Sí. Sí, fue sepultada con la toga, ¿no? ¿Qué significado tiene la toga y por qué Ascensión? Que lo desconocía, ¿eh? Desconocía que Ascensión se hiciera enterrar con la toga, pero sí es verdad, conozco más compañeros, sí es verdad que yo personalmente he tenido la oportunidad de poner la toga encima del féretro de algún compañero, momento que, como es fácilmente imaginable, fue muy complicado. ¿Qué significa la toga? Uno ha adoptado el compromiso de dedicarse a esto de la mejor manera que sepa hacerlo. A la defensa dentro de un Estado de Derecho, a la defensa de derechos y libertades, a algo que llega a sentirlo como lo más íntimo. La valoración que haría de Ascensión Chiribella, bueno, fue nuestra predecesora. Nos marcó el camino y para mí eso tiene mucho mérito porque fue la primera. Y además, aquí, en Valencia, creo que, no sé, me emocionaria verla, me emocionaria. Jo diria que és una dona valenta, és una dona líder en la seva època, és una dona de principis i convençuda de lo que suposava defensar la llibertat i el dret de les persones. Ascensión Chiribella es la punta de visibilidad de la mujer, de un iceberg que luego iría emergiendo a la superficie, y ese iceberg ha estado lleno de mujeres que luego han desarrollado plenamente su actividad profesional, no solamente en el campo de la abogacía, sino luego luchando, haciendo solicitudes para acceder a otros cargos y puestos de carácter jurídico que le seguían siendo vedados durante varias décadas más. Ascensión supuso iba a decir para nosotras, pero no, para nosotros y nosotras,
es decir, para toda la abogacía, para el mundo judicial, para el mundo del derecho, un avance tremendo. Es que gran parte de lo que somos hoy, de lo que somos ahora, se debe a mujeres como Ascensión. Entonces, pues tuvo la suerte de tener a sus padres, y luego también que le permitió, ella se colegió en enero del 22, porque todos somos iguales. Eso que hoy en día en una sala de cualquier juicio nos encontramos con casi todo. La vida es como viajar en un barco y solo tú puedes decidir si coges o no el timón. Esto decía siempre mi madre y esto pensaba yo también. Todavía no sabía que a veces el mar te arranca el timón de las manos y al final todo es una ilusión. Las personas somos títeres entre las olas y el esfuerzo y la voluntad individuales son juguetes a merced de las circunstancias. Aquel día de 1939, cuando atravesé la frontera, ni en la peor de mis pesadillas habría imaginado que el exilio que empezaba se alargaría durante 41 años. Sobreviví al dictador, pero a esas alturas la mía era ya una generación perdida, olvidada, extranjera, y aquí me quedé para siempre, lejos de casa, solo con un puñado de arena valenciana mezclada con paletadas de tierra mexicana. Y con mi toga, con la primera toga.